noche. ¿Cuántos quieren ser esa casa de oración? De estar de continuo en la presencia del Señor, cuidando que ese fuego no se apague, que ese fuego precioso de su Espíritu siga ardiendo de continuo día tras día. ¿Cuántos es el clamor en esta noche? ¿Cuántos anhelan ser esa casa de oración? ¿Cuántos anhelan ser esos cuidadores del altar? ¿Cuántos anhelan ser aquellos que cuidan ese fuego del Espíritu Santo como el mayor tesoro que podemos tener en nuestra vida? Oh, aleluya, porque el altar es lo más preciado que podamos tener. El altar es lo mejor que podemos tener, porque así podemos conocer a nuestro Dios. Y así podemos conocer lo que Él ha dicho de nosotros desde la eternidad. Es en el altar donde somos tratados cara a cara. Es en el altar donde podemos entregar nuestros pecados, donde podemos arrepentirnos. Y así hacemos arder de continuo el fuego sobre nuestro altar. Pero tienes que anhelarlo. Tienes que anhelarlo. En esta noche, Padre, haz tu voluntad en esta noche. Padre, exaltamos tu nombre. En esta noche, Padre, queremos levantar un altar. Queremos levantar un altar, Padre, en este mes que tú nos dijiste, Señor, que tu mano, Señor, nos ensancharía, que tus manos, Señor, nos extendería aún más allá. Pero primeramente en lo espiritual, Padre, queremos, Señor, romper los límites, Señor. Oh, Padre, queremos, Señor, como tú nos dijiste, que este es un mes para restaurar la vida de altar, Padre. Para restaurar la vida, Señor, de altar. Todos aquellos altares que estaban apagados, que se estaban apagando, tú en esta noche quieres que ese fuego comience a encenderse una vez más. Que ese fuego que parecía que ya estaba apagado comience a encenderse una vez más. Que la pasión por buscarte a ti se comience a encender una vez más. Que la pasión por conocerte más a ti se encienda una vez más. Padre, en esta noche, ese es el clamor de tus hijos. Ese es el clamor en esta noche. Padre, no queremos terminar este mes como hemos comenzado. Y no queremos repetir ciclos anteriores, Padre. Si antes, Señor, las circunstancias nos habían hecho abandonar el altar, ya, Padre, no lo queremos. Padre, en esta noche nos decidimos, Señor, y nuestra decisión es firme. Padre, no negociaremos el altar. No negociaremos el fuego en el altar. No lo descuidaremos, porque es lo más preciado que tú nos has dado. Por eso, Padre, en esta tarde recibe toda gloria y toda honra. ¿Cuántos pueden exaltar el nombre de Dios? Alabe su presencia. Alabe su presencia. Su Espíritu Santo está en este lugar. Está en este altar encendido. Su Espíritu Santo está aquí. Su Espíritu Santo está aquí para hacer su obra. La intención del Padre no es dejarte como tú has venido. La intención del Padre es encenderte una vez más. ¿Cuántos pueden alabarlo en esta noche? Dale gloria, dale honra y dale alabanza. Dale una ofrenda de aplausos en esta tarde. Alaba su nombre, glorifica su nombre. Dale un sacrificio vivo, frutos de labios que confiesen su nombre. Algo santo, agradable para el Rey. En este altar que está encendido, comienza a subir la adoración hacia el trono de Dios. Comienza a subir la adoración. Comienza a subir la adoración como un aroma grato, Padre, para ti. Gracias, Padre, te damos de antemano por todo lo que tú, Señor, ya has comenzado a hacer y por todo lo que tú seguirás haciendo, Padre, porque tu voluntad será hecha. Aleluya, aleluya, gloria a tu nombre. Exaltado seas.
tomar sus asientos. Gloria a Dios. Aleluya. Qué hermosa presencia del Señor. Qué hermosa presencia se puede sentir sobre este altar. Un altar encendido. Aleluya. Me toca abrir el mes de febrero. Amén. Les bendigo a todos aquellos que no pude saludar. Que Dios los bendiga en esta tarde. El Señor ha dado la palabra profética para el mes de febrero a través de la palabra de la mano que te ensancha, predicada por nuestro Padre Espiritual el día 2 de enero. Y el Señor nos decía que este mes es un mes para restaurar una vida de altar, de oración, de comunión y de adoración, de presentarnos como la ofrenda del altar para oficiar como sacerdotes, que es un mes para santificarnos en una mayor medida, porque Él nos hizo reyes y sacerdotes para su gloria. Es un mes para poner todo bajo el cuidado de la mano de Dios. Amén. Y bien, como decía al principio, voy a hablar acerca de restaurar el altar, porque eso es lo que el Señor me atrajo mi atención. Cuando yo oraba y le decía al Señor, ¿qué quieres que ministre? El Señor atrajo mi atención hacia esto. Porque la intención del Padre en esta noche es que quiere restaurar los altares que hoy estaban apagados. Quiere restaurar los altares que hoy se estaban debilitando el fuego. Quiere encenderlos una vez más. Y aquellos que estaban encendidos, que aún sigan más encendidos. Si queremos ensancharnos, debemos procurar que sea en lo espiritual, nos decía el Señor. Y en el altar es lo más preciado que el Padre nos ha dado, porque como bien dije, es donde podemos conocer a Dios. Es donde conocemos también cómo el Señor nos ha dado una identidad. Amén. Primeramente nos ha dado la identidad de hijos. Dice su palabra que su Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso hoy en día hay muchos con crisis, porque no saben su identidad, porque tienen falta de identidad, no saben quiénes son. Por eso muchas veces no reclaman las promesas, muchas veces no pueden reclamar las promesas en medio de las circunstancias que viven, porque se sienten perdidos. ¿Por qué? Porque no tienen un altar. Porque no tienen un altar y por eso desconocen lo que el Padre ha dicho de ellos. El altar nos da identidad, es donde conocemos que somos hijos de Dios. Y cuando conocemos nuestra identidad, conocemos el propósito de Dios hacia nuestra vida. Por eso no nos definen a nosotros las circunstancias, sino nos define lo que el Padre ha dicho de nosotros desde la eternidad. Nuestro alrededor pueden decir muchas cosas, o aún nosotros mismos podemos tener un concepto de nosotros, pero puede ser totalmente distinto a lo que el Padre ha dicho desde la eternidad. Por eso debemos procurar tener un altar encendido para que sea revelado a nosotros la identidad. El Señor nos hablaba de Jabes el día 2 de enero, que fue definido como un hijo del dolor por su madre. Pero fue Jabes alguien que no se quedó con eso, sino que decidió invocar al Señor, decidió invocar al Dios de Israel. Y nos dice algo acerca de Jabes, que él fue más ilustre que sus hermanos, que él se destacó por sus hermanos, que él fue más importante y que él tuvo una petición, que su mano lo ensanchara, que estuviera con él. Si le diera bendición, decía Jabes, y tu mano estuviera a mi favor, que me ensanches, que me libres del mal. Y dice que fue otorgado lo que Jabes pidió, porque él no se quedó con lo que su madre lo había definido. Muchas veces las personas declaran palabras sobre nosotros y aún desde pequeños, por ahí no tenemos una buena crianza y nos dicen desde pequeños: vos no servís para nada, vos no valés nada, sos un tonto. Pero quiero decirte que esas palabras no son las palabras que el Padre te dice en un altar. Las palabras que el Señor te dice, si ellos te dijeron que tú eres un tonto, yo te digo que tú eres sabio.
Tú puedes serte sabio aquí en el altar. Tú te puedes hacer sabio para avergonzar a aquellos que dicen ser sabio. Si te dicen que eres débil, tú puedes hacerte fuerte en el altar para avergonzar a aquellos que dicen ser fuertes. Podemos ver no solamente a Jabes, y el Señor me traía estos ejemplos, sino también a distintas personas en la Biblia, de cómo tenían un concepto tanto los de alrededor, pero ellos cambiaron esas circunstancias. A David, por ejemplo, lo veían como el menor de la familia, como un simple pastor de ovejas, pero Dios lo veía como un futuro rey de Israel. A Gedeón, él mismo tenía un concepto erróneo de sí mismo. Él veía su circunstancia, Israel estando bajo la amedrentación de un pueblo enemigo. Él se veía como el menor de la familia, se veía como la familia más pobre, se veía con miedo, se veía como que esa situación no iba a cambiar. Pero dice que el ángel del Señor se le apareció y el Señor le declara lo que él veía. Dice: varón esforzado y valiente. Y en esta noche el Padre te dice: varona esforzada y valiente. Yo no sé qué circunstancia tú estás pasando, pero quiero decirte que en el altar donde tenemos encuentros con el Señor, el Padre te declara una palabra que te determina, una palabra que te determina tu caminar, una palabra que cambia toda circunstancia que tú puedas estar viviendo, porque a ti no te va a definir la circunstancia que estás viviendo, sino lo que el Padre está diciendo acerca de ti. Aleluya. Jeremías, otro ejemplo, se veía como un simple niño que no sabía hablar, pero Dios ya lo veía como un profeta santificado para las naciones. Muchas veces nosotros hacemos verdad esos conceptos erróneos que nosotros tenemos acerca de nosotros mismos o de las palabras de que nos han marcado desde nuestra niñez o nuestra adolescencia o a lo largo de nuestras vidas de las personas que nos rodean. ¿Pero por qué? Porque muchas veces no tenemos una vida de altar. Porque no vamos a aquel que nos conoce desde la eternidad. Que aquel que nos puso en el vientre de nuestra madre y ya nos dio un destino y un propósito para venir a esta tierra. Nosotros no buscamos eso, sino que nos quedamos con las palabras que nos marcaron. Nos quedamos con el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos. Si el Padre, nuestro Padre Celestial, se guiara por nuestros propios conceptos, si se guiara por las palabras de todos los que nos rodean, realmente no habría ninguno que pueda estar delante de Él. No habría nadie que pueda estar en un altar predicando. Pero quiero decirte que el Padre no se guía por eso, sino que el Padre ya ha determinado sobre ti, ha determinado un propósito y ha determinado un destino profético que el Padre quiere que tú cumplas, quiere que tú te ensanches, quiere que tú rompas todo límite, porque ensancharse era romper todo límite, toda barrera, que todo lo que te impedía llegar a ese propósito y a ese destino profético sea roto. Pero ¿cómo se va a ser roto? Por medio del altar. Todo cambió, dice, cuando tuvieron un encuentro con Dios, porque conocieron su identidad. Dios nos los llamó por su condición actual, Dios los llamó por su propósito. Y cuando ignoramos esto, muchas veces nos quedamos con las palabras e ignoramos. Dice la palabra de Dios que muchas veces perecemos por falta de conocimiento o por ignorancia. Hay algunos que no llegan al destino y hacen perecer su propósito porque ignoran. Hay algunos que no llegan a alcanzar propósito ni destino porque no tienen altar. Por lo tanto, ignoran lo que el Padre dice acerca de ellos. Porque no
conocen su identidad, no conocen lo que el Padre ha dicho desde la eternidad. Pero cuando ya el Padre nos declara, y creo que en esta casa el Padre nos ha hablado muchísimas veces acerca del altar, acerca de ir al altar, acerca de tener una vida de altar. Y ignorar muchas veces no es tan solamente no saber, sino muchas veces ignorar también es darse por desentendido. Cuando ya conozco, pero no lo quiero hacer. La palabra nos dice: ay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Por eso, no sé cuál es tu condición actual. Si estás ignorando porque no sabes, o estás ignorando y te estás haciendo el desentendido. Pero el Padre en este mes quiere que sea restaurado en ti una vida de altar. ¿Para qué? Para que te puedas ensanchar, para que puedas conocer identidad, para que puedas conocer tu propósito, para que puedas ser determinado, para que puedas caminar, para que las circunstancias ya no te achanchen, no te tiren para atrás, sino para que puedas llegar al propósito que el Padre tiene para tu vida. Muchas veces ignoramos, pero otras veces también olvidamos. Cuando nos olvidamos del altar, nos olvidamos de mantener un altar encendido. Por ahí empezamos con todas las ganas. ¿A cuántos les ha pasado que han comenzado con todas las ganas y han dicho, bueno, me voy a levantar temprano antes de ir a trabajar, me voy a levantar a las 5 de la mañana si entro a las 7 para tener un tiempo de intimidad? Y lo hicieron quizás los primeros días, pero después les costó. Y después terminaron abandonando. A mí me ha pasado. ¿Pero por qué? Porque muchas veces nos olvidamos. Nuestro corazón y nuestra alma comienza a olvidarse cuál era el propósito de estar en ese altar. Cuando olvidamos y dejamos entrar el afán a nuestra vida, nos olvidamos del altar. Muchas veces las demasiadas actividades, las demasiadas preocupaciones nos hacen olvidar del altar. Por eso el salmista decía: alma mía, bendice al Señor y no te olvides lo que Él hizo por ti. Cuando vamos al altar, y muchas veces levantamos un altar, era por un memorial cuando se levantaba en la antigüedad. En el principio, cuando se levantaba un altar, era porque Dios se había manifestado de cierta manera. Por eso conocemos los distintos nombres de Dios, porque altares se levantaron porque Dios se manifestó a distintas personas. Por eso conocemos que Dios es nuestro proveedor. Por eso conocemos que Dios es nuestra paz, porque hubieron hombres que levantaron altar. Muchas veces ignoramos el poder de Dios, ignoramos el poder, tan solamente decimos sí, Dios es nuestra paz, pero estamos completamente afanados. Decimos sí, el Señor es mi sanador, pero estamos llenos de enfermedades o de dolencias y recurrimos más al médico o a la pastilla que ir al altar. Decimos sí, el Señor es nuestro proveedor, pero la pasamos pidiendo a medio mundo. Decimos el Señor es el que está presente, pero lo dejamos fuera de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos olvidamos del altar. Por eso es importante, iglesia, que en esta noche tomes conciencia. Yo no vengo aquí a acusarte, no vengo aquí a señalarte como al perfecto, diciéndote, vos sos un pecador terrible, sino para que seas restaurado tu vida de altar. Si tú tienes una vida de altar, que aún se encienda mucho más, que el fuego del Espíritu Santo se encienda aún más. Cuando tú haces un altar, recuerda quién es Dios para ti y qué ha hecho por ti, y vuelve a encender la pasión y la fe para tener comunión con Dios. El Señor nos manda algo. En el libro de Levítico, capítulo 6, versos 12 y 13, en la Nueva Traducción Viviente, lo voy a leer, va a estar en pantalla. Dice, lea conmigo, por favor. Entre tanto, el fuego del altar debe mantenerse ardiendo, nunca deberá apagarse.
Cada mañana el sacerdote le echará leña nueva al fuego, luego acomodará la ofrenda quemada sobre él y también quemará la grasa de las ofrendas de paz. Recuerden, el fuego del altar siempre debe estar encendido, nunca debe apagarse. Aleluya. Y esta era la orden para los sacerdotes: cuidar que el fuego no se apague. Sin importar el día, sin importar la hora, sin importar si llovía, si hacía frío, si hacía calor, el fuego no debía apagarse. Sin importar la circunstancia. ¿Qué quiero decirte con esto? Que no importa lo que tú estés pasando, lo que pueda ser tu condición actual. Si tú decides restaurar tu altar en esta noche, debes mantenerlo en el tiempo. El desafío no va a estar tan solamente en esta noche que otra vez lo vuelvas a levantar, sino que te mantengas en el altar. Que el fuego no se apague. Si tú en esta noche, no sé cómo te encuentras, pero si tú decides levantar un altar, el desafío será que te mantengas día tras día con ese altar encendido, con ese altar. ¿Y qué es mantener encendido? Es ir al altar, es adorar. Poner leña quiere decir adorar, ofrecer sacrificios espirituales. Así como nos decía la palabra profética, ser nosotros el sacrificio en medio del altar, como adorábamos hace un rato. Si el Señor provee el fuego, yo quiero ser ese sacrificio. Si tú provees, Padre, el fuego, yo quiero ser y yo soy ese sacrificio, para que venga ese fuego y se manifieste a mi vida. Esa era la orden para los sacerdotes. Pero tú me puedes decir, bueno, eso era para la antigüedad. Y ahora, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 17 al 19. El apóstol Pablo nos dice algo en la Nueva Traducción Viviente también. Dice: nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Y dice el último verso, verso 19: no apaguen al Espíritu Santo. Yo creo que la orden de antes sigue valiendo para hoy. Que no apaguemos al Espíritu, que no dejemos de orar, que no dejemos de tener un altar encendido, que no dejemos, que no negociemos el altar por nada. Si queremos ver lo que nunca vimos, vamos a tener que hacer lo que nunca hicimos. Si nos ha costado tener una vida de altar, es necesario que nos determinemos. Cuando nos determinamos, nuestras decisiones son firmes. Cuando nos determinamos, nuestras decisiones son firmes y se mantienen en el tiempo. Si en esta noche tú decides levantar un altar, debes decidirte a cada día. Y muchas veces mantener el fuego encendido te va a llevar a entregar cosas. Te va a llevar a dejar cosas de lado, otras cosas de lado, a dejar salidas de lado, a dejar personas de lado. El altar te va a enseñar muchas veces a qué cosas sí y a qué cosas no. El altar te enseña, en el altar donde somos adiestrados, en el altar donde somos corregidos, en el altar donde el Padre nos convence muchas veces de pecado, de cosas que nosotros creíamos que estábamos haciendo bien, pero realmente para el Padre estaban mal. Es en el altar. Tendría que ser el ABC de cualquier cristiano, tener una vida de altar. Pero hoy en día, si haríamos una encuesta de cuántas personas oran todos los días, y no solamente, como bien nos dice nuestro Padre Espiritual, tener una actitud de oración, sino dedicarle tiempo a la presencia del Señor, adorar, orar, clamar, pero también leer su palabra, a ver qué Dios nos dice a nosotros, a ver qué Dios nos trata con nosotros, qué Dios trata cara a cara. El Señor en este año, que el Señor ha dicho que es la manifestación de su gloria, no va a manifestarse a nadie que no tenga altar.
No va a manifestarse a nadie que no tenga un altar encendido, porque la gloria de Dios y Él se manifiesta en donde hay altares encendidos. Él no se manifiesta en altares apagados, Él no se manifiesta en altares con fuego extraño. Él se manifiesta donde hay fuego de su Espíritu Santo. Ahí se manifiesta su gloria, ahí se manifiesta su poder y ahí se manifiesta todo lo que Él es. Su mano se manifiesta en ese altar. Aleluya. Cuando tenemos esta vida de altar, no solamente nos decidimos por nosotros, sino que nuestras generaciones son afectadas. Cuando nos decidimos por el altar, nuestras generaciones son afectadas. Nuestros hijos y nuestros nietos son afectados. Abraham era un hombre de altar. ¿Cuántos dicen amén? Dice que llegó un día, hablando en Génesis capítulo 22, que Dios probó a Abraham y le dijo: toma a tu hijo, a Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre el monte que yo te diré. Y dice que Abraham aceptó ese desafío. Dice que se levantó muy de mañana, preparó las cosas y fue hacia ese monte, hacia un monte donde un altar sería levantado, pero ese altar significaba dar lo que más amaba. Y cuando nosotros levantamos un altar, muchas veces el Señor nos va a pedir que rindamos todo, aún lo que más amamos, que rindamos nuestra familia, que rindamos nuestros hijos, que rindamos todo lo que nosotros somos, pero por un propósito. No hay mejor lugar donde nosotros podamos depositar las cosas que no sea en el altar. Cuando nosotros depositamos nuestra familia en el altar, nuestra familia está asegurada. Cuando nosotros ponemos a nuestros hijos en el altar, quiero decirte que ahí son preservados. Yo soy fruto de ser dado en el altar. Mis padres a mí siempre me tuvieron en claro que cuando yo estaba aquí, yo iba a ser direccionado por nuestros padres de fe. Y yo ahí sentí cómo fui ofrendado. Porque yo muchas veces en mi vida tuve la posibilidad de descarriarme, de tomar decisiones equivocadas y erróneas que si yo hoy viendo para atrás yo hubiera tomado, podría haber terminado en cualquier lado. Pero por la decisión de unos padres de ofrendarme en el altar, ustedes hoy pueden ver el resultado. Por eso puedo decirles que el altar es el mejor lugar donde tú puedes poner a tus hijos. Mamá, papá, es el mejor lugar. Yo que tengo a mi hijo que está por nacer, desde el vientre ya está puesto en el altar. Porque sé que es el mejor lugar donde él puede estar. Sé que es el mejor lugar, aunque en la sociedad haya distintas ideologías que se muevan, tantos tiempos peligrosos, él va a estar preservado por estar en el altar. Bueno, Abraham preparó las cosas. Y dice que fueron 3 días hasta que Abraham alzó los ojos y vio el lugar que el Padre ya le había señalado. Y yo me imagino en esos 3 días cómo habrá peleado Abraham con Dios. Y sobre todo cuando el Señor nos pide algo que a nosotros nos duele. Cuando el Señor nos pide algo que a nosotros nos es difícil de dar. Cuando el Señor nos pide eso que realmente
nos vienen a nuestra mente miles de justificaciones para decirle que no, Señor, pero los miles de peros vienen a nuestras cabezas. Pero Abraham dice que siguió adelante. Abraham siguió sin importar, porque él prefería obedecer. Él no quería perder ese altar. Él no quería perder el fuego de ese altar encendido, porque sabía que si él entregaba a su hijo, dice el libro de Hebreos, que aún él creía que tenía el poder para levantarlos aún de los muertos. Por eso él siguió adelante. Dice que el verso 5 dice que le dijo a sus siervos: esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Aleluya. Qué bueno, porque él declaró lo que iba a suceder. Ellos irían allí, levantarían un altar donde adorarían y volverían. Él tenía fe que aún el Señor lo podía levantar a Isaac desde los muertos. Dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces Isaac habló a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? No era tonto Isaac. Él sabía que algo faltaba, porque había visto a su padre levantar muchos altares antes. Qué bueno cuando los hijos pueden ver a los padres levantar altares en sus casas. Qué bueno, porque tienen ejemplo, porque cuando los corrigen no lo hacen sin tener fundamento. Cuando le dicen: anda a orar, si no tenés altar te va a decir: anda a orar vos primero. Pero qué bueno que no solamente nosotros tengamos un altar encendido, sino que enseñemos a nuestros hijos a tener desde pequeños altares encendidos, que incluyamos a nuestros hijos en los altares. Qué bueno, y esto creo que es la segunda vez que lo digo, qué buenos son los altares familiares de los días lunes. No sé cuánto lo siguen haciendo, pero qué bueno son los altares familiares, porque así es donde podemos buscar a Dios como familia, donde nuestros hijos pueden ver que además de retarlos y ser fuertes, es ahí donde nos pueden ver llorar delante de la presencia de Dios. Es ahí donde nos pueden ver adorar a Dios, que no solamente lo hacemos en la iglesia, y cuando vamos y aparentamos y decimos aleluya, sino que lo puede ver que también lo hacemos en nuestra casa. Aleluya. Y respondió Abraham, dice el verso 8 del capítulo 22 de Génesis: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso sobre el altar, sobre la leña. Y esto me impacta, como Isaac no nos dice acá que él opuso resistencia. No nos dice que él opuso resistencia, o que salió corriendo, o que se quiso escapar. Si bien le ató las manos, pero no dice que él quiso huir. Yo me imagino a Isaac atado sobre la leña, agarrando el cuchillo a su padre. ¿Qué va a hacer este loco? Pero sabiendo quién era el Dios de su padre, yo creo que aún Isaac tenía esa misma fe que Abraham tenía.
cuando declara que aún tenía el poder de levantarlo de los muertos. Yo creo que aún quizás Isaac, no lo dice la Biblia, pero déjeme imaginarlo, que aún Isaac tenía la misma fe de su padre, que él podía ser levantado de los muertos, y si no, que mejor morir siendo una ofrenda para el altar. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero dice que entonces el ángel del Señor dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Yo creo que habrá sido solícito y habrá estado esperando hasta último momento la intervención de Dios. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y vemos aquí que lo que el padre quería no era a Isaac, sino lo que quería era el corazón de Abraham. Por eso el padre muchas veces te va a pedir lo que más quieres, pero lo que él quiere es tu corazón. Así como nos decía por medio del pastor Brian, él te va a pedir tu corazón, sí, él te lo va a pedir. Porque en el altar muchas veces vamos a pedir solamente, pero en el altar es donde entregamos tantas cosas. Yo creo que en el altar no es tanto para pedir, sino que es para dar, para darnos, para sacrificarnos, para ofrecernos como esa ofrenda agradable a Dios. Por cuanto no me rehusaste a tu hijo. Y dice el verso 13: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Dice que y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá, o Yahweh proveerá, o Yahweh Shireh, perdón. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y miren esto: y llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar, que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y sigue la bendición que ahora la leeremos completa. Pero esto me llamó la atención. El ángel había ido por primera vez y había detenido la mano, y hasta ahí le había dicho tan solamente que no sacrificara a Isaac. Pero cuando vio el carnero a Abraham, él tranquilamente, cuando el ángel le dio la orden, él podría haber bajado. Él podría haber ido: bueno, gracias Señor, nos vamos, volvemos. Pero dice que cuando él se dio cuenta que había un carnero trabado, dice que fue Abraham, lo tomó, lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Siempre que haya un altar tiene que haber un sacrificio. Y me encanta lo que dice, mire, el verso 16, lo que el ángel le dice a Abraham por segunda vez. Dice: por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único. Aquí marca dos cosas. Una, que no le rehusó a Isaac. Y la segunda es que hubo una ofrenda en el altar. No fue Isaac, y él no le había ordenado: detén tu mano y mira atrás que ahí hay un carnero que tú puedas ofrecer. Esa no fue la orden del ángel. Pero
de gratitud, Abraham, cuando lo vio, fue y los presentó y lo sacrificó como una ofrenda en lugar de su hijo. Dio algo más allá. Él rompió el límite de lo que le había dicho Dios. Él fue más allá. Y por eso dice: por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto, has ofrecido este sacrificio que aún fue más allá de lo que yo te pedí, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Qué bueno, porque cuando nosotros entregamos el corazón y aún vamos más allá, queremos darle al Señor de agradecimiento, ofrenda, sacrificio, lo que el Señor nos pone a nuestra mano, porque Él nos provee también para dar. El Padre ha declarado una bendición para aquellos que tienen ese altar encendido con un sacrificio vivo. Aleluya. Y mire que aclara lo último: por cuanto obedeciste a mi voz. La obediencia lo es todo. Cuando tenemos un altar y decidimos mantenernos en él, la obediencia a ese altar es todo. Mantenernos obedientes a la voz de Dios, mantenernos obedientes a su voluntad, nos hará permanecer en él. No nos detendremos y no negociaremos nuestro altar con nada, porque ya hemos aprendido que ya nuestra voluntad no va más, sino que va la voluntad del Padre. Ya no va más nuestros gustos, sino que aprendemos los gustos del Padre. Ya no va más nuestro caminar, sino que nuestra vida es cambiada y nuestra forma de caminar es cambiada. Cuando Jacob tuvo el encuentro con el ángel, dice que luchó y fue tocado en su cintura. Dice que él cambió completamente su forma de caminar. Jacob, que fue nieto de Abraham, una generación marcada por ser edificadores de altar, cambió su manera de caminar. Y cuando tú tienes una vida de altar, se te nota, porque cambia tu manera de caminar, cambia tu manera de hablar, cambia tu manera de comportarte. Por eso es necesario tener una vida de altar. Si queremos ver en este año la mano de Dios extendida a nuestro favor, debemos tener esa vida de altar continua. Y el Señor nos dijo que la clave va a ser estar humillados bajo su poderosa mano. ¿Y dónde vamos a estar humillados? En el altar. El Señor nos dijo desde el año pasado que algo también clave que el Señor nos decía que era morir. Que el Señor en este año iba a requerir de nosotros que muramos. ¿Y dónde vamos a morir? En el altar. No puedes suplantar el altar por nada. No puedes suplantar el altar con tan solamente venir a la reunión y estar acá y ser ministrado acá, sino que realmente lo mismo que ocurre acá comience a ocurrir en tu casa. Que lo mismo que ocurre acá, donde hay un altar encendido, donde hay un altar donde se sacrifica adoración, alabanza, donde hay vidas sacrificadas y rendidas a Él y se manifiesta su gloria, también ocurra en tu casa. Pero para eso necesitas un altar. Necesitas levantar un altar. Por eso, si tú decides en esta noche, ya te repito una vez más, el desafío no va a estar en levantar en un altar, sino que te mantengas día tras día levantando ese altar y haciendo que ese fuego no se apague, que el fuego que hoy se puede
encender en tu vida no se apague, que la pasión por buscar de Dios, por conocerlo más, no se apague, que la pasión por querer conocer el propósito de Dios para tu vida no se apague, sino que cada día vaya creciendo y creciendo. Ese va a ser el desafío en esta noche. Pero depende de ti. Si tú decides en esta noche, no solamente va a ser por ti, va a ser por tus generaciones, para que tus generaciones sean afectadas, para que tus generaciones sean marcadas, para que puedan ver en ti un hombre y una mujer de altar, para que puedan ver en ti y en mí ya no un hombre ni una mujer limitada, ya no un hombre limitado, sino que alguien que se manifiesta sobre él la mano que nos hace ensanchar en todo sentido, pero primeramente espiritualmente, que nos hace crecer. ¿Y dónde vamos a crecer? En el altar. En conclusión, necesitamos un altar. No nos podemos llamar cristianos o hijos de Dios si no tenemos un altar. Necesitamos. Pero Dios no obliga a nadie. Es una decisión personal y propia. Es una decisión que se debe mantener. Por eso hasta aquí la palabra del Señor en esta noche. Nos despedimos de la audiencia en esta noche. Si tú te decides, quiero decirte que puede ser la mejor decisión que tú tomes en tu vida. Si tú decides levantar un altar, vas a conocer a Dios, a un Dios verdadero, a un Dios vivo. Vas a conocer tu propósito. Vas a conocer lo que Dios dijo de ti. Y no negocies tu altar. Si tú lo levantas, no lo negocies por nada, porque va a ser el altar lo que te determine tu manera de caminar. Que Dios te bendiga.